Alumnos, buenos días. Esperando que estén bien de salud. Vamos a empezar con la clase. En esta oportunidad vamos a hacer contaminación ambiental. A ver, rápidamente vamos a empezar a compartir. Listo, jóvenes. A ver, antes de empezar con la contaminación ambiental, vamos a hablar un poquito de nuestro planeta, ¿sí? La Tierra es el planeta en el que vivimos. En ella los animales, la planta y los hombres se han desarrollado en el tiempo de una manera armoniosa y en equilibrio. Los años modernos, con los avances de la ciencia y la tecnología, no solamente ha traído bienestar al hombre, sino que ha contribuido junto a la contaminación irresponsable del hombre de esta, al incremento de esta contaminación en la tierra, provocando daños a plantas, animales, incluso la extinción de estos. Este capítulo te permitirá justamente conocer los tipos de contaminación, sus efectos, ¿no?, en la naturaleza y lo que podemos hacer para contribuir la no contaminación de nuestro planeta. Si bien es cierto, ¿no?, en estas épocas, alumnos, la contaminación es inmensa, ¿no? Avanza a pasos acelerados. Vemos que hay mucho más contaminación aérea, ¿no?, en el aire, en el suelo y en el agua. Justamente este tema, jóvenes, es para tomar conciencia. No debemos dejar pasar esta oportunidad. Mientras tenemos tiempos, ¿no?, de salvar a nuestro planeta, debemos hacerlo. Es nuestra responsabilidad, ¿sí? Reitero una vez más, valga la redundancia, este tema es para tomar conciencia de cómo debemos cuidar nuestro planeta y qué es lo que está pasando, ¿no? Justamente vamos a ver aquí, ¿no?, el tema contaminación ambiental, algunas imágenes que les voy a compartir, ¿no? Cuando hablamos de contaminación ambiental, se dice que es la presencia de sustancias extrañas en el medio ambiente, ¿sí?, afectando el aire, el agua, el suelo, así como las plantas, animales y personas que lo habitan. Entre las sustancias contaminantes producidas generalmente por las mismas actividades de la humanidad o del ser humano, tenemos el monóxido de carbono, ¿no? El monóxido de carbono, justamente lo que vemos, el humo que botan los vehículos. Tenemos el dióxido de carbono, ¿sí? Tenemos también el dióxido de carbono. ¿Eh? Tenemos también el dióxido de azufre, lo que botan algunas fábricas. El mercurio, ¿no?, que se crea de la minería. El plomo. Las botellas de plástico y vidrio que a veces nosotros botamos, ¿no es cierto? No lo reciclamos. Las pilas y baterías, ¿no? Y luego tenemos los clorofluorocarbonos, ¿sí? Los clorofluorocarbonos son esos sprays, ¿no?, justamente que vemos aquí, ¿eh? Ya sea ¿no?, en lo que es las pinturas en spray, en algunos insecticidas, ¿sí? Todo lo que ves aquí en spray justamente están lo que tienen ahí, el clorofluorocarbonos, ¿sí? O CFC nada más, ¿sí? CFC. Esos son los principales, chicos, algunos contaminantes. Vamos a ver por partes, a ver aquí, primero tenemos algunas cositas, para que ustedes tengan entendido cuánto tiempo se demora en degradar, ¿no?, una botella de plástico, ¿sí?, una pila, etcétera. Si bien es cierto, mira, un papel que comúnmente nosotros botamos, ¿sí?, el tiempo de degradación en la tierra es de 3 a 8 semanas, ¿sí? Un chicle que ustedes ingieren a veces, ¿no?, aproximado el tiempo de degradación, si nosotros lo botamos, es 3 años.
una lata de gaseosa, que ahora vemos bastante, ¿no? Lo que se consume la lata a veces en la gaseosa, en otras bebidas también, ¿sí? En la leche. Se tiene un tiempo de duración de 10 a 11 años, a 100 años, perdón, dependiendo, ¿no? De qué tipo de lata será, a ver aquí. ¿Sí? De 10 a 100 años, ¿no? Es bastante. Prácticamente no vemos, no vivimos esa cierta cantidad de años para poder apreciarlo, ¿no? Mira, ve, plástico. El plástico, al parecer, podemos decir, no, el plástico es inofensivo, pero el plástico es uno de los más contaminantes que hay en la Tierra. El plástico tiene, un tiempo de degradación del plástico es de 500 años. 500 años para que se pueda degradar el plástico. Es demasiado. Tenemos el vidrio que no se, ¿no? El vidrio que no se degrada con el tiempo, así va a quedar, ¿sí? Podrás romperlo, quedar en piecita, pero ahí va a quedar como vidrio, no vas a poder degradar, ¿sí? Entonces, aquí hemos visto algunos objetos, ¿no? Contaminantes, ¿sí? Y el tiempo de duración. ¿Cuántos años, ven? Nos hace cuántos años que hace daño al planeta? Eh, Justamente vamos a pasar por aquí. Fuentes de contaminación. Hay dos tipos de fuentes de contaminación, alumnos, ¿sí? La primera fuente de contaminación sería las fuentes naturales, ¿sí? Y luego tenemos las fuentes artificiales. Las fuentes naturales, en las fuentes naturales tenemos la erupción de erupciones volcánicas, como lo que estamos viendo en esta imagen, ¿sí? Tenemos algunos huaicos, como lo que vemos por aquí en esta imagen. Tenemos incendios, ¿sí? Incendios forestales, a veces se ve, como lo que estamos viendo en esta imagen, debido a la alta temperatura, ¿cierto? En algunos lugares ocurre incendios, se ha visto en Bolivia, se ha visto acá en Perú, en Australia frecuentemente por la alta temperatura, ¿sí? También incendios. Y la radiación cósmica, ¿no? Ya sea por unos meteoritos, etc. Ojo, estos fuentes naturales no son tan elevados como las fuentes artificiales, ¿sí? Entonces, mira aquí, las fuentes artificiales, tenemos ahí a las industrias de la minería, química, metalúrgica, de petróleo. Tenemos también basuras, desechos biológicos, ¿no? Desechos químicos, ¿no? De vehículos, barcos, aviones, pruebas atómicas y radioactividad. ¿Sí? Todo esto son fuente artificial hecho por el hombre, ¿no? Justamente acá tenemos, mira, a ver, una contaminación de la atmósfera con el humo, con el monóxido, ¿no? Que está botando monóxido, dióxido. Mira, aquí tenemos otra imagen, ¿sí? Que contaminamos ¿no? Botando los plásticos, ¿sí? También tenemos aquí con el desagüe, ¿sí? Tenemos aquí la contaminación con el desagüe. Y entre otros, ¿no? También, como digo, los barcos, aviones, las pruebas, todo ellos son contaminaciones artificiales. Eh, Vamos a separar ahora, chicos, en tres tipos de contaminación, ¿no? Primero, la contaminación atmosférica, ¿sí? Contaminación atmosférica, ¿sí? La contaminación atmosférica, luego vamos a hablar de la contaminación del suelo, ¿sí? La contaminación del suelo y la contaminación del aire, ¿sí? Y la contaminación del aire. Justamente esto lo vamos a borrar, ¿sí? Ahí está. Contaminación atmosférica, entonces, ¿no? Antes de hablar de la contaminación atmosférica, hay que definir un poco qué es la atmósfera. La atmósfera es la capa gaseosa de la Tierra en donde se encuentra el oxígeno que necesitamos para vivir y la capa de ozono que nos protege de los rayos ultravioletas. Sí, es importante la atmósfera, entonces, ¿no? Imagínate si no hubiera atmósferas, no habría esa capa que nos puede proteger, ¿no? De los rayos ultravioletas. Ahora, la contaminación.
atmosférica, cuando hablamos de contaminación atmosférica, estamos hablando de la presencia del aire en agentes químicos, ¿no? De agentes químicos o físicos que provocan daños, ¿no? En los seres vivos. Sí, ojo con esto, mira. Cuando hablamos de contaminación, a ver, vamos a ver, contaminación atmosférica, ¿qué significa? Eso significa la presencia, ¿no? Contaminación atmosférica significa la presencia en el aire de agentes químicos o físicos que provocan daños en los seres vivos. ¿Sí? Principales contaminantes de la atmósfera. Aquí te he puesto un cuadro donde vemos los principales contaminantes. Tenemos justamente lo que había mencionado anteriormente, los clorofluorocarbonos, ¿sí? Clorofluorocarbonos, que son destrucción, ¿no? Su principal efecto, destrucción de la capa ozono. Todo esos sprays que, ¿no? Que usaban ahí, insecticidas, pintura, lubricantes, etc. Dióxido de carbono, ¿no? Tenemos también el dióxido de carbono, ¿sí? El dióxido de carbono, ¿qué es esto? Ojo, el dióxido de carbono y su principal efecto es el efecto del invernadero, ¿sí? Que lo vamos a ver más adelante, el efecto del invernadero. Tenemos también al dióxido de azufre, ¿sí? El dióxido de azufre, su efecto es lluvia ácida, daños en los pulmones, irritación en los ojos, la piel, el asma, el ahogo, la fatiga. Tenemos los óxidos de nitrógeno. Sus principales efectos son lluvia ácida, daño en los pulmones, irritación en los ojos. Tenemos el plomo, alteraciones en el sistema nervioso central. Tenemos el monóxido de carbono, ¿sí? Principal efecto, disminuye la capacidad de la sangre para transportar oxígeno, produciendo náuseas, dolor de cabeza y la muerte. Tenemos el cadmio, ¿no? Enfermedades cardíacas, daños en el hígado y riñones. Y tenemos también los hidrocarburos, ¿no? Que son cancerígenos. Justamente de los hidrocarburos acabamos de hablar la semana pasada, ¿no? De los alcanos, alquenos, alquinos. Más que nada la contaminación de los hidrocarburos son de los derivados, ¿no? Derivados de los hidrocarburos. También tenemos la contaminación ahí del agua, ¿sí? La contaminación del agua. Antes hay que hacer un pequeño concepto. El agua es un líquido importante para la existencia del hombre y los seres vivos. Gran parte de la masa del organismo es el agua. El 70% del peso de una persona es agua. Es la fuente de oxígeno en el aire, así como solvente de muchas sustancias. Además, muchos organismos viven en el mar, ríos o lagos, permitiendo la sobrevivencia y evolución del planeta. Sí, es importante el agua, entonces, ¿no? Fundamental. La contaminación del agua, ¿sí? La contaminación del agua, vamos a resaltar esa partecita, a ver, la contaminación del agua, ¿sí? Es la inclusión al agua de sustancias extrañas como productos químicos o aguas residuales, deteriorando la calidad del agua. Justamente estamos apreciando aquí, ¿ve? Cuando botamos basura o el desagüe, ahí estamos hablando de aguas, ¿no? Serviles, ¿está bien? O aguas residuales, ¿sí? Y también podemos contaminar con un derrame del petróleo, justamente acá estamos viendo, ¿no? Todo el agua se ha puesto de color oscuro, negro, ¿sí? Ese es ¿no? Por el derrame del petróleo, ¿sí? Acá está por el derrame del petróleo. Contaminantes del agua, miren. Justamente vamos a sacar desechos calientes por las centrales termoeléctricas producen la muerte de los peces, aguas hervidas, ¿sí? Aguas hervidas, desechos domésticos, desechos fecales, detergentes, limpiadores, nitratos, relaves mineros, ¿sí? Relaves mineros son los desechos mineros que son vertidos en los ríos, ¿no? Lagos. Estos desechos contienen mercurio, plomo, etcétera, que son ingeridos por los peces y llegan al hombre al consumir los peces. Este desecho de relaves mineros es frecuente en nuestro país, ¿no? Lastimosamente la autoridad no pone, ¿no?
una estricta regla, ¿no? Una normativa estricta para poder disminuir la contaminación de los relaves mineros, ¿no? Si bien es cierto, apoya, ¿no?, en la economía de repente de nuestro país, pero también es un alto contaminante en nuestras aguas, ¿no? El derrame del petróleo es otra fuente igualita, ¿no? Provoca no solamente la muerte de los peces, sino también de las aves, pelícanos, focos, lobos del mar, etc. Tenemos también, chicos, aquí, aparte de la contaminación del agua que hemos visto y del aire, ¿sí? La contaminación del suelo. Antes, el suelo es la parte sólida de la tierra, permite el desarrollo, ¿no?, de la agricultura y el desarrollo de los grandes bosques, fuentes de oxígenos para los animales y personas. Entonces, la contaminación del suelo o el suelo se contamina cuando se vierten insecticidas, metales plásticos, desechos sólidos, basura, desechos industriales que contienen metales pesados, ácidos solventes. Y eso es común, ¿no? Que también nosotros a veces contaminamos botando las basuras, ¿sí? Ahí en el suelo. También aquí con, ¿no?, justamente con los insecticidas. No solamente esto contamina el aire, también el suelo, ¿sí? Y también aquí con los relaves mineros, ¿sí? Los relaves mineros, entre otros, ¿sí? Ahora, para terminar, chicos, recuerda que la contaminación ambiental es el cambio en las características físicas o químicas y biológicas del medio ambiente que afectan a los seres vivos. Ya, no te vayas a olvidar de esta partecita, por eso te puse ahí. Recuerda que la contaminación ambiental es el cambio en las características físicas, químicas y biológicas, ¿sí?, del medio ambiente que afecta a los seres vivos, ¿sí? Listo. Ahí hemos visto, jóvenes, justamente, hemos hablado un poquito de la contaminación ambiental, entonces, contaminación del aire, del agua y de la tierra. Esperemos que leyendo, haciendo este tema, entremos un poco en conciencia y podemos colaborar a la sociedad, ¿no?, dando esta información, ¿no?, ya sea a nuestros hermanos, pequeños, primos, etcétera, ¿sí?, que debemos cuidar nuestro planeta. Sí, tenemos la oportunidad de hacerlo, así que tomemos responsabilidad y hagámoslo, chicos. Sí, yo confío en ustedes y yo sé que lo van a hacer. Muchas gracias. Nos estamos viendo en clase.